Bien, vamos, el domingo pasado, hermano, estuvimos tocando un tema acerca de lo que es estamos tocando los 10 mandamientos, ya vamos un poquito avanzado. Yo siempre les recuerdo al inicio de la clase de que los 4 primeros mandamientos es una relación entre Dios y el hombre. Y los otros mandamientos, el resto de los demás mandamientos, son una relación entre nosotros mismos, los que estamos aquí, con nuestro vecino, con nuestro prójimo en general. Entonces, hemos estado tocando temas que se han vuelto y hemos conocido que son temas bastante polémicos, bastante controversiales, como el sexto y el séptimo mandamiento que tocamos la semana pasada, que habla del adulterio. Entonces, cuando hablamos del adulterio, lo primero que se nos viene a la mente es la relación carnal, una relación ilícita, por decirlo así, mejor dicho, entre una persona, entre un hombre y una mujer casados que deciden tener relaciones sexuales con alguien que no sea su esposa. Lo primero que ese es el adulterio. Pero el adulterio no solamente es eso, el adulterio tiene otras connotaciones interesantes también, y es el tema que vamos a tocar hoy día, en esta mañana, que es el adulterio espiritual. Entonces, podemos preguntarnos, ¿pero cómo se puede cometer adulterio espiritual? ¿Es posible eso? Pues sí, es posible que cometamos adulterio espiritual. Recordemos que cuando Dios nos encontró, porque no hay quien busque a Dios, sino que Él dice que nos encontró, ¿cómo estábamos nosotros? Estábamos, hablando espiritualmente, estábamos desnudos, descobijados, desamparados. Pues quizás nosotros no lo veíamos desde ese punto de vista, porque estábamos viviendo una vida que nos agradaba a nosotros mismos. Entonces, por esa razón, no conocíamos de Dios, no conocíamos del amor de Dios. Entonces, dice que Él nos buscó, nos llama y nos trae, pero muchas veces, ¿qué hacemos como cristianos, como seres humanos? Muchas veces otra vez salimos de esa cobertura de Dios, salimos y nos apartamos del amor de Dios. ¿Y qué hace Dios? Vuelve y nos busca, y vuelve y nos busca, y vuelve y nos busca una y otra vez. Y se convierte muchas veces en un círculo vicioso, porque tenemos la tendencia de los seres humanos siempre a huir muchas veces de las cosas de Dios, a apartarnos de las bendiciones de Dios. Pero la misericordia y el amor de Dios es pero tan grande, que es algo que no nos podemos imaginar. Y Él nos busca otra vez. Y vamos a tocar, yo quiero que vayamos a la Biblia, en el Antiguo Testamento. Vamos a buscar en el libro del profeta Oseas. El libro del profeta Oseas, yo creo que es una muestra más fehaciente de lo que es un adulterio espiritual y también. Pero antes de esto, pues, quiero tomar unos segundos antes de iniciar para encomendar este estudio de la palabra de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, Señor, gracias por su maravilla, damos la gracia por su amor, por su misericordia. Gracias, Señor, por esa salvación que hemos recibido en Cristo, Señor, aunque no la merecemos, no merecíamos, pero la tenemos gracias a su infinito amor, Señor. Señor, permítenos que podamos tener un buen tiempo, que podamos estudiar su palabra, que podamos aprender, pero no solamente aprender, sino que también la podamos aplicar a nuestras vidas, porque usted tiene un mensaje. Cada vez que abrimos la palabra de Dios, usted tiene un mensaje fresco, Señor, para la vida nuestra. Gracias por los hermanos aquí, por la familia representada, Señor, en este lugar. También queremos orar por aquellos que no han podido estar aquí o que no van a poder estar el día de hoy por asuntos de salud. Señor, le pedimos que allá en donde están ellos, Señor, usted los guarde, usted los bendiga, Señor, y que usted haga un milagro de sanidad en la vida de cada uno de ellos, Santo Padre. Gracias, le pedimos todo esto en el poderoso nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Le decía, el libro de Oseas, muchas veces empezamos a buscar y se nos hace un poquito difícil encontrar.
el libro de Oseas es el inicio de los 12 profetas. Vemos que hay profetas mayores y hay profetas menores. Ahora, los profetas menores inician desde el libro de Oseas hasta el último que está antes de llegar al Nuevo Testamento, ¿verdad? Que es Malaquías. Entonces, es un grupo de profetas menores, pero se le llama menores. ¿Sabían ustedes por qué se le llaman profetas mayores y profetas menores? ¿Alguien lo sabe? No. Ok. Se le llaman profetas menores no porque ellos sean menos sino por el contenido de sus escritos. Son pequeños, pero con una relevancia extraordinaria en la vida de la persona. Ellos tienen un mensaje relevante para nosotros a través de la Biblia. Cada vez que abrimos la Biblia escuchamos hablar de un profeta menor. No porque sea un profeta menor quiere decir que no tenga relevancia. Es todo lo contrario. Se refiere a que sus escritos son cortos, pero de mucha importancia, porque recordemos que los profetas habían sido escogidos por Dios para llevar un mensaje al pueblo a su pueblo. Y este es el caso de Oseas. Todos lo tienen. Amén. Pero antes de esto yo quiero hablar un poquito del contexto de este profeta. Recordemos que después del rey Salomón, después del reinado del rey Salomón, el pueblo de Israel fue dividido en dos, lo que se conoce como no es el imperio, se le conoce como reino del sur y reino del norte. Me gustaría traer una gráfica para mostrarle en lo que es el mapa de Israel cuando fue dividido. Israel fue dividido de tal forma que Samaria se formaba la capital, y Samaria formaba la capital de Israel, y más abajo, en el reino que comprende el reino del norte, era el reino de Judá, que tenía como capital Jerusalén. Entonces era en esas áreas en donde estaba reinando algunos de los reyes que vamos a mencionar aquí, y es cuando le toca al profeta Oseas llevar el mensaje a su pueblo. Entonces para esa época se vivían unos momentos de mucha prosperidad, de muchísima prosperidad. Dios estaba bendiciendo a su pueblo de una forma tremenda. Los graneros, la economía, todo era abundante en aquel entonces. Entonces muchas veces eso tiene una relación muy especial en cuanto cuando a nosotros como seres humanos tenemos mucha o estamos prósperos, somos prósperos, o tenemos de todo y no nos hace falta nada. Muchas veces tenemos la tendencia a apartarnos del Señor porque sentimos que no lo necesitamos, simple y sencillamente porque lo tenemos todo y no necesitamos pedirle a nadie. Bueno, este era el caso de lo que estaba ocurriendo en Judá. Este era el caso de lo que estaba ocurriendo en el momento en que Oseas, Dios lo pone como profeta en ese lugar. Y lo puso en ese lugar con un propósito. Lo puso en ese lugar con un propósito muy especial. Y ese propósito era mostrarle al pueblo de Israel el amor infinito, el amor, de ese amor que habla la Biblia, ese amor ágape, un amor que lo encierra todo, que es el amor de Dios. Entonces, de esa forma, Dios quería mostrarle a través de este profeta esa misericordia, ese amor tan grande, porque su pueblo cada vez se perdía más, y cada vez se perdía más. Entonces, usted sabe que la Biblia nos habla de lo que es las parábolas. En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, vemos que Jesús le hablaba en parábolas a sus discípulos muchas veces. Pero esta historia de Oseas, que vamos a estudiar en este momento, es una parábola
pero es una parábola viviente. O sea, es decir, que Dios tomó a este profeta y le dijo, mira lo que va a pasar. Yo quiero que hagas esto, esto y esto que lo vamos en este momento a desarrollar. Y yo quiero que así como va a ocurrir contigo, es exactamente lo que está ocurriendo con el pueblo de Israel conmigo. Entonces, vamos a partir. Yo quiero primeramente, porque queremos terminar con este versículo también al final, y yo quiero que memoricemos el versículo, del capítulo 2, el versículo 1. Dice, el encabezado dice, el amor de Jehová hacia su pueblo infiel. El amor de Jehová hacia su pueblo infiel. Dice, decid a vuestros hermanos Ami y a vuestras hermanas Ruama. Yo quiero parar ahí. Y yo quiero que leamos Oseas 1, versículo 1. Oseas capítulo 1, versículo 1 dice, la palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Berí, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, en día de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. En ese tiempo, como le dije, se estaban viviendo momentos de mucha prosperidad. Ese pueblo era bendecido de una forma tremenda, pero Dios le dice a Oseas y le da una orden extraña, imagínense. Y eso es lo que queremos ver. Dice, el principio de la palabra, estoy leyendo el versículo 2 del capítulo 1, dice, el principio de la palabra de Jehová, por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Dice el versículo 3, fue pues y tomó a Gomer, hija de Diablín, de Diblaim, la cual concebió y dio a luz a un hijo. Imagínense que Dios le ordena. O sea, ese es un mandato, una orden un poco extraña viniendo de parte de Dios, ¿no le parece a usted? ¿Cómo que Él le va a decir, yo quiero que vayas y tomes a una mujer de dudosa reputación, a una mujer que es adúltera, a una mujer, hablando ya una expresión bastante fuerte, una mujer prostituta? Entonces yo quiero que vayas y la tomes y te cases con ella. O sea, si nos ponemos a ver, si vemos en los 10 mandamientos, Dios, uno de los pecados que Dios más abomina, y es uno de los pecados que más sufre el pueblo de Dios, y obviamente lo que no están bajo la cobertura de Dios es la inmoralidad, es el pecado del adulterio. Y vemos que Dios le está diciendo a Oseas que vaya y tome una mujer. ¿Y qué hizo Oseas? ¿Qué hizo Oseas en este caso? Oseas no dijo nada, él fue y obedeció. Y no es la primera orden extraña que le da Dios a un profeta, a un siervo de él. Podemos ver también en Isaías, busquemos Isaías 22. Isaías capítulo 20, versículo 2. Él también le da una orden similar. Lo que pasa es que debemos entender que Dios siempre tiene un propósito para con su pueblo. Dios siempre va a buscar la forma y lógica muchas veces para los seres humanos de llevar a cabo un plan perfecto. Imagínense, así trabaja Dios. Entonces, dice Isaías, capítulo 20, versículo 2, y vamos a leer también el 3. Dice, en aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo, ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies,
Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. O sea, él fue, imagínense, a su siervo, él decirle todo esto que es completamente ilógico. Y dijo Jehová, de la manera, más adelante dice en el versículo 3, y dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía. Imagínense, él con todo esto quería, le estaba anunciando a través de este hecho, a través de este pasaje bíblico, a través de todo esto que él le dijo al profeta Isaías, se estaba cumpliendo algo que iba a pasar más adelante. Y él quería que el pueblo lo viera, porque Dios nos advierte de muchas formas. Dios nos advierte a través de su palabra el plan que Él tiene y el propósito que Él quiere para nuestras vidas. Entonces muchas veces nosotros como pueblo de Dios, muchas veces como que ignoramos todas esas señales de que Dios nos da para que podamos aprender cuál es el propósito que Él tiene en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, vemos ahí ya 2 ejemplos de 2 órdenes extrañas que le da a su siervo, a este profeta. Entonces, usted sabe que en el Nuevo Testamento hay una porción bíblica bien interesante de cómo la mujer adúltera, hay un pasaje bíblico en el Nuevo Testamento de la mujer adúltera. ¿Qué pasaba cuando una mujer era descubierta en adulterio? Era apedreada. ¿Y por qué era apedreada? Porque esa era la ley de Moisés. Eso viene de la ley de Moisés del Antiguo Testamento, que ella tenía que morir apedreada. Y vamos a verlo. Vamos a ir a Deuteronomio, porque es interesante que podamos, Deuteronomio 22, Deuteronomio 22, versículo 21. Yo lo voy a leer, ya lo siguen por la vista. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitará el mal de Israel. Esa mujer era apedreada de tal forma que morían siendo apedreadas. Entonces, nuevamente viene la pregunta, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios permite y por qué Dios da una orden extraña a Oseas? ¿Por qué Dios, si Él abomina el pecado, por qué Él está llevando a un hombre a que cometa pecado? Eso es muchas veces podemos decir que es algo ilógico para nosotros pensar eso, pero ahí es donde está el propósito. Porque como este profeta y este libro trata de una lección que quería darle Dios a su pueblo. Él quería, a manera de una parábola viviente, Él quería demostrarle a su pueblo la condición en que estaba y por qué Él lo hacía, para ver si de esa forma ellos recapacitaban. Entonces, mire usted, Oseas va obediente. Oseas dice que se casó con esta mujer de nombre Gomer. Ahora quiero hacer, hay un punto bien interesante y quiero resaltar lo que significa el nombre Oseas, porque yo quiero que sepamos que en el Antiguo Testamento los nombres determinaban muchas cosas. Los nombres de las personas, de todos estos personajes que vemos en el Antiguo Testamento, determinaban. El nombre de Oseas quiere decir salvación. En otras dice salvado por Dios. Pero ahora muchas veces cuando este hombre va, imagínese usted, este hombre va y se casa con esta mujer, y esta mujer tiene un hijo con él.
Este hijo se llama Jezreel, y lo dice la Biblia. Dice esto, vamos a verlo por aquí, porque quiero llegar a algo. Quiero llegar a algo bien interesante. Ok, vamos a verlo más adelantito. Porque quiero, cuando Dios le dice a Oseas que se case con esta mujer, él va y se casa con ella. Dice la Biblia que ella tiene un hijo con él y le pone por nombre Jezreel, que significa yo esparciré. Por eso yo le dije hace un momento que leyéramos el versículo 2 y lo memorizáramos, del capítulo 2 al versículo 1, y lo memorizáramos, porque queremos llegar a algo más adelante. Y es que no solamente, imagínense usted, que esa mujer tiene un hijo con ella, con el profeta Oseas, y ella sigue en su andanza. Ella sigue fornicando, ella sigue adulterando, y él va y la busca nuevamente. Porque Dios le dice, ve y búscala, ve y búscala. Entonces, para nosotros eso es como un poquitito difícil, porque eso, si nos ocurriera a cada uno de nosotros como hombre, quizás eso como que tocaría un poquito el orgullo. ¿Y qué podríamos hacer nosotros? Es un ejemplo hipotético, no vamos a... Sino que, ¿qué podríamos hacer nosotros si nuestras esposas de repente nos engañan o nos llegamos a enterar de que ellas nos engañan? Como decimos así en buen latino, nos ponen los cuernos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Lo primero que nosotros quizás, pueda que sí perdonamos, hay un porcentaje bajo de que no lo hagamos, pero podemos pensar que lo primero que va a ocurrir ahí es un divorcio, una separación. Ella cometió un error, allá que se la arregle ella. Pues Dios piensa de otra forma. O sea, lo que yo quiero que podamos entender que esta historia, Oseas, el profeta Oseas representa a Dios. Y esta mujer adúltera, esta mujer de dudosa reputación representa al pueblo de Dios. Y ese es el mensaje. Muchas veces, cuando Dios nos rescata, muchas veces por muchas situaciones, nosotros buscamos alejarnos de Él. Pero dice que Dios, a través de su infinita misericordia y amor, Él nos busca nuevamente. Y Él siempre va a estar buscando. Y hay tres aspectos que yo quiero hablar. Primero, que es el adulterio matrimonial y espiritual, que es lo que estaba ocurriendo. O sea, es lo que físicamente estaba ocurriéndole a Oseas, pero tiene otro trasfondo. Espiritualmente era el pueblo que le estaba siendo infiel a Dios. Y de ese es el adulterio espiritual que habla la Biblia, cuando vamos en pos de otros dioses. Imagínense que dice que Judá era en donde estaba este profeta. Dice la Biblia que en ese momento tenían un auge económico tremendo, habían muchas bendiciones, era una época de mucha prosperidad. Y es por esa razón que, estudiando un poco este libro, dice que esta mujer se estaba yendo hacia un lado porque estaba llenándose su mente de cosas del mundo y no estaba verdaderamente buscando de aquel que le daba toda esa riqueza. Y eso lo vamos a ver vamos a ir al capítulo 2, versículo 8. Yo lo voy a leer, dice, y ella no reconoció. Yo quiero que entendamos que él está hablando al pueblo de Israel de una forma de parábola. Oseas, el libro de Oseas, el capítulo 2, versículo 8 dice, y ella no reconoció, refiriéndose a la mujer de Oseas, dice, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecía a Baal. O sea, todo lo que Dios le daba, todo lo que el profeta
Oseas le brindaba como esposo, ella lo derrochaba en otros dioses, fuera de una relación saludable en amor con el que Dios le había dicho que se casara. Entonces, muchas veces cuando nosotros, como seres humanos, a veces como cristianos, nos apartamos un poco porque tenemos la tendencia a buscar más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Entonces, por supuesto que el diablo allá afuera no nos va a presentar la cosa fea, nos va a presentar un panorama bonito, un panorama agradable, un panorama que de repente pues que uno lo pueda ver de una forma diferente. O sea, no creo que esté mal lo que yo voy a hacer. Si total no estoy ofendiendo a nadie, quizás usted no puede, quizás usted y yo no podamos ofender a nadie con lo que yo voy a hacer, pero sí muchas veces pues, lo más seguro es que ofendamos a Dios. Dios también nos hace una invitación a cuando estamos constantemente cayendo, Dios nos hace una invitación a través de su palabra a un cambio, y muchas veces no queremos ver. Mira lo que le pasó aquí a Oseas. Dice que ella sigue pecando y sigue pecando una y otra vez. Oseas 2, 14 y 15, mira lo que dice. Oseas 2, 14 y 15. Usted sabe que antes de leerlo, usted sabe que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo sacó con un propósito. Recuerden que eso lo estábamos estudiando hace algunas semanas atrás. El pueblo de Israel estuvo por 130 años en cautividad en Egipto. Entonces existía la tendencia de que ese pueblo era idólatra, porque eso era lo que vivían, eso era lo que estaban viviendo. Entonces Dios los sacó con un propósito al desierto, para que del desierto llevarlos a la tierra prometida, que era Canaán, la tierra que fluía leche y miel, ¿verdad? Donde estaba la bendición de Dios. Entonces Dios quería que ellos llegaran ahí. Entonces estuvieron 40 años vagando, y por su terquedad y por su mal comportamiento, dándole la espalda a Dios, fueron unos cuantos nada más los que llegaron. Entonces, de esta misma forma es lo que estaba pasando. Eso es exactamente lo que estaba pasando con la mujer de Oseas, la mujer esta de adúltera, de dudosa reputación. Eso es lo que estaba ocurriendo en este caso, que ella no quería, o sea, ella estaba tan atraída por las cosas del mundo. Y lo que yo quiero resaltar es que muchas veces nosotros como cristianos estamos tan atraídos, estamos en la iglesia, pero estamos tan atraídos hacia las cosas del mundo, y que tenemos la tendencia a perder la brújula, perdemos de vista nuestro norte, nuestra convicción. Y entonces esa es una de las armas que utiliza el diablo para desviarnos, porque él sabe que hay mucho que Dios tiene. Mire, usted sabe algo que muchas veces nosotros podemos decir: no, pero yo creo en Dios. Es que los demonios dicen también que creen en Dios y tiemblan. Los demonios creen, pero eso no es suficiente. Solamente el creer en Dios, el creer en Dios y el creer en el poder de Dios no es suficiente, sino que también Él quiere que le conozcamos. Cuando ya uno le conoce a Él verdaderamente, eso produce un cambio en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Entonces, cuando le conocemos a Él, conocemos verdaderamente su propósito, entonces nos vamos a dar cuenta de todas las cosas que tiene. Y quizás lo más seguro es que no vayamos a caer en las trampas del enemigo, porque el diablo sutilmente se está metiendo en la iglesia. El diablo no está atacando a los que están allá afuera, porque esos ya son de él. Ya eso lo tiene de su lado, esos están del equipo de él. Entonces, ¿qué le falta? Usted sabe que el diablo sabe que le falta mucho tiempo, le falta poco tiempo. El diablo está destruido, él está derrotado. Pero él sabe que él todavía puede jalar un par de almas. Y él está usando las tácticas, las estrategias fuertes
y está atacando directamente a la iglesia. Y es en la iglesia donde está ocurriendo este fenómeno. Porque hoy día no solamente los cristianos estamos cayendo en las cosas del mundo, ¿no? Sino que estamos trayendo costumbres del mundo, las estamos trayendo dentro de la iglesia. Y eso es un peligro, ese es un peligro, pero tan fuerte, porque eso amenaza directamente contra la integridad espiritual del cristiano. Y estamos sutilmente cayendo, y cayendo, y cayendo. Entonces lo que le estaba pasando a esta mujer era precisamente esto, que ella sabía que tenía un buen marido, ella sabía que ella lo tenía todo, pero sin embargo, ella estaba buscando las cosas que a ella le placían, las cosas que a su carne le llamaban la atención. La iglesia en la Biblia, ¿qué representa? ¿La esposa de quién? La novia, perdón, ¿de quién? De Cristo. Dice que Él va a venir como el esposo a recoger a su iglesia. Entonces la iglesia tiene que estar preparada. Una iglesia que se prepara es una iglesia que ayuna, una iglesia que ora, es una iglesia que está preparándose, que está manteniendo esa llama, esa vela encendida, esa lucecita, esa llama, que es esa convicción, esa esperanza que tenemos de que algún día pronto Él va a regresar, ya estemos en vida o que ya sea que hayamos muerto y seamos levantados. Entonces, esa es la convicción nuestra del cristiano. Por eso que tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Hay una de las cosas que usted sabe que muchas veces cuando leemos la Biblia, a mí me ha pasado muchísimas veces, no encontramos a veces, no le entendemos. Y leemos unos textos y digo, pero ¿qué quiere decir? Entonces Dios también en su divina e infinita misericordia nos ayuda, nos da herramientas. Hay herramientas que nos ofrecen la teología y no es que uno tenga que convertirse en un teólogo o que tenga que estudiar teología para poder interpretar la Biblia o para poder conocer la Biblia. Hay una herramienta, primeramente es cuando el creyente empieza a caminar, el no creyente empieza a caminar con el Señor. Es importante que tenga una base sólida, una base firme de lo que es Jesucristo, de lo que es Dios, de lo que es Dios Hijo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esa es una cosa básica que todo cristiano, todo nuevo creyente debe entender y amarrar eso a su corazón, de tal forma que no venga nadie y le diga otra doctrina diferente y pueda tambalear y pueda irse para otro lugar. Le digo esto porque nosotros conocemos, mi familia y yo conocemos personas que han estado en estudios bíblicos, han estado recibiendo palabras, han estado expuestas a la palabra viva, a la palabra fresca, a la palabra sana, a la sana doctrina, y sin embargo, de momento uno dice, pero ¿qué pasó? Ya fulano no viene aquí, no vemos a fulano, ¿qué pasó? Resulta que lo fueron y unos testigos de Jehová lo fueron a visitar. Los testigos de Jehová, dice la palabra, aquel que no lleva la sana doctrina, no lleva esta doctrina, refiriéndose a eso en 1 Juan 9, capítulo 1, versículo 9, dice, el que no lleva la sana doctrina, no le abras la puerta, porque si le abres la puerta y lo dejas entrar, ¿qué dice? Participa de sus malas obras. Entonces debemos, hay una rama en la teología, que es la apologética. La apologética es lo que es la defensa del Evangelio. Entonces yo creo que tenemos que estar firmes, no es que tenemos que ir a estudiar apologética, sino que simple y sencillamente lo único que tenemos que hacer es aferrarnos a la palabra de Dios, pedirle sabiduría a Dios y Él nos la va a dar para poder entender su palabra. Y hay otras ramas de la teología que nos ayuda. Por eso me gusta y cada vez que hago o empiezo a estudiar la Biblia, lo primero que me voy es al contexto histórico, porque la Biblia es un libro multicultural. Hay mucha cultura dentro de este libro. Entonces yo tengo que entender los tiempos que estaban viviendo, qué estaba ocurriendo en aquel entonces. Por eso que es bueno también que muchas veces la hermenéutica básica,
la usemos como herramienta para poder ayudarnos a interpretar bien la Biblia. Y no caer en errores que muchas veces antes, pues yo decía o interpretaba quizás la Biblia o algunos textos bíblicos de alguna forma, y no faltó alguien que en el amor de Dios me corrigió y me dice, no, espérate, es que estás sacándolo de contexto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso a la hora de interpretar la palabra de Dios. Entonces, lo que estaba pasando y el mensaje que Dios quería llevarle a su pueblo a través del profeta Oseas era este: hacerle ver, darle una lección al pueblo de Israel y decir, mira, así como tu mujer te está traicionando, se está yendo tras otros hombres, así mismo el pueblo de Israel está yendo tras otros dioses paganos, cuando sabe que conmigo lo tiene todo. Cuando uno está bajo la cobertura del Señor, uno tiene todo lo que uno pueda tener. Dios le provee absolutamente todo. Y aquello que no tenemos es porque Él sabe que no lo podemos tener, porque muchas veces debemos entender que como seres humanos le pedimos muchas veces a Dios. Y quizás el orden de las prioridades, de las peticiones que le hacemos a Dios, como que no van de acuerdo a lo que Dios quiere. Por eso que muchas veces, pero es que yo le he estado pidiendo y le he estado pidiendo esto, pero sí, sencillamente Dios no me lo ha dado. Pero me ha dado todo lo demás, ¿verdad? Te ha dado aquello, te ha dado esto, tienes salud, tienes un techo, tienes comida, tienes un buen trabajo, tienes fuerza, te da ánimo, salud para ir a trabajar. Esa es parte de la bendición de Dios. Aunque tengamos la salud y tengamos un buen trabajo, podemos después que podamos hablarle del amor de Cristo a otra persona. Eso es lo que importa. Dice más, buscad el reino de Dios y su justicia primero. Y ya dice que Él va a añadir todo. Pero muchas veces, hace un momento cuando yo veníamos escuchando, ahora que veníamos de la casa para la iglesia, veníamos escuchando una emisora y me llamó la atención también un versículo bíblico que estaba hablando del siervo de Dios que estaba hablando en la emisora. Y él decía, tocó un versículo que está en 2 de Crónicas 7, 14, 15, que dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y se convirtieren de sus malos, se arrepintieren y se convirtieren de sus malos caminos, dice, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré, sanaré su tierra, dice, sanaré su tierra, es decir, Él no va a limpiar. Él va a limpiar ¿qué? Nuestros corazones, nuestras mentes. Y entonces, ¿qué va a decir? Y perdonaré su pecado. Entonces, eso es lo que Dios nos muestra. ¿Cómo podemos cometer adulterio espiritual? De esa forma. No solamente el que yo esté en la iglesia y yo algún día pues veo que a San Jerónimo, a Santa Marta o Santa, no sé. No, de eso no se trata, de que yo vaya y me postre a ver, no, porque yo no voy a hacer quizás ninguno de los que estamos aquí lo vamos a hacer, sino que muchas veces vamos en pos de otros dioses, muchas veces quizás sutilmente ni cuenta nos damos cuando no tiene que ser algo físico, de repente puede ser ya sea el ego de uno, el orgullo, muchas veces, eso es un tropiezo en la vida de nosotros y obstaculiza esa relación que debemos tener o que nuestro Padre Dios demanda de cada uno como cristiano. No tanto de repente una casa, un carro, nada de esas cosas que uno se jacta de decir, bueno, tengo esto, tengo lo otro, pues eso me lo ha dado Dios. Pero si eso lo ponemos primeramente delante de Dios y le ponemos ese objeto en el lugar de Dios, entonces estamos siendo que idólatras. Entonces ya no tenemos eso, sino que eso nos tiene a nosotros. Y es por esa razón que entonces le damos esa prioridad y perdemos de vista lo que Dios tiene para nosotros. Y perdemos de vista a Dios. Ese es el detalle con eso. Sí. Para aportar un poquito a la clase, cuando vemos el libro de Oseas en el contexto histórico, tú
ves que Israel atrás, Israel hizo lo malo delante de Dios. Israel hizo lo malo. Muchos reyes iban fallando y se iban postrando detrás de otros dioses. Entonces por eso el Señor tomó esta determinación cuando mandó a Oseas. Entonces allí se puede interpretar que nuestra vida espiritual también, si uno le va fallando constantemente al Señor, a sí mismo, el Señor llega un momento que te avisa, tranquilo. Porque realmente no podemos pecar deliberadamente. Si estamos dentro de la iglesia, estamos conscientes de las cosas, no podemos pecar deliberadamente, porque ya sabemos, que ya conocemos, no podemos echar esta sangre preciosa y echarla a un lado. Porque ya sabemos, es más, que sabemos que es fuerte lo que estamos lidiando en el mundo, tentaciones, todo. Porque mira lo que dice 1 Corintios 10:12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Todos estamos expuestos a este mundo, a muchas cosas, pero simplemente donde nos apartamos un poquito, donde abrimos una, dos puertas, ventanas, todo lo que quieras, en tu relación fuera con Dios, que no sea afuera con el mundo, que no sea con Dios, es sencillamente para caer en cualquier momento. Entonces ese es el pedacito que hay que cuidar. Así es. Sí. ¿Alguien más quería añadir algo? Bueno, como dijo usted, hermano, que como ella dice que se abre una ventana para el mundo, pero no solamente en eso, hay algo más fuerte todavía, la ventana entre nosotros mismos. ¿Ves? Porque como dice, que está hablando acerca de la iglesia, ¿verdad? Que da una demostración acerca de lo que el hermano Oseas, ¿verdad? Hizo algo que el Señor, que es fuera de onda, ¿verdad? Bueno, nada Sí. normal. Algo ilógico completamente. Sí, y nosotros tenemos que estar, la mente abierta y conectados con el Señor lo más posible, porque hay momentos que se nos ponen situaciones que uno dice, bueno, pero ¿cómo puede ser esto? Esto no es, pero quiero que lo hagas. No me preguntes ni me digas ni qué hora ni qué sitio, hazlo. Si nosotros tenemos nuestros pasos de obediencia y esperar y creer en el Señor, ¿entiendes? Podremos ver esas ventanas que no vamos a dejar abrir. Podemos identificar que esta es la palabra de Dios, aunque yo no lo vea como yo lo quiero ver, pero el Señor lo está viendo conmigo. Es que dice que los caminos de Dios no son nuestros caminos. Muchas veces cuando tenemos de momento alguna idea y llega a nuestra mente, esto es lo mejor, Sí. pues Dios dice, no, eso no es lo mejor, lo quiero. O sea, dice lo contrario, pero dice, bueno, muchas veces, pero bueno, pero es que esto no tiene sentido, pero que así trabaja Dios muchas veces. Y eso es lo que pasó. Mire, esta mujer caía y seguía cayendo. Mire que él fue y la rescató. Todo el tiempo Y la llevó al desierto y le mostró. Y la buscaba con amor, dice la Biblia. Y la actuaba con amor. Y luego de eso, mire usted, que cuando él la lleva a su casa nuevamente y la sigue amando, Es lo que estoy de acuerdo con usted, lo que dijo, que a Oseas representa a Dios y la mujer que dice la Biblia Gomer se llama ella. representa al pueblo de Dios. El pueblo de Dios siempre va a estar en pecado, es lo que está hablando. Pero aún así, Dios busca a su pueblo, aunque Él sabe que vamos a estar en pecado. Porque estamos en este mundo, nadie es libre del pecado. Ahora, como vuelve a decir, Osea representa a Dios y la prostituta representa al pueblo. Entonces, ¿por qué la palabra utiliza prostituta? Porque la palabra es muy vulgarmente. Nadie le gusta que le digan prostituta a una mujer. Pero aún así, o sea, Dios le manda que lo vaya a buscar a la mujer, ¿verdad? Aún así. ¿Por qué quiera tratando de entender ahí? Tratando de, sea como sea la persona, sea como sea, el pastor tiene que decir, voy a buscar a mi hermano. Él no se va a fijar lo que está haciendo, que regrese otra vez al camino. Porque ahí habla después más abajo, dice que trataré de quitarle todo lo que ella tiene para que vuelva otra vez al pueblo, que vuelva a ser la esposa como quiere Dios que sea la esposa. No está fijando de que, oye, este lo va a criticar. Es como usted dice, la crítica mata otra vez a la persona. Es como decir, la crítica es burlarse, juzgarla y humillarla de todo el mundo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo estamos matando completamente. Pero no, o sea, no está diciendo, eres prostituta o algo, no. Él va y lo busca tal como es, que lo acepta tal como es. Entonces, ¿qué nos está dando a entender Dios ahí? Dios nos acepta
tal como somos, pero hay que reconocer que hay un Dios que está ahí fielmente esperando a nosotros. Pero nosotros no, después el mundo está representando al mundo. En nosotros, en lugar de volver a, como vuelvo a decir, de reanimarlo o algo, criticamos a las demás personas. Sí. Y eso ahí no está hablando Dios, ahí está diciendo buscarla tal como es. Y deja su pasado. Muchas veces queremos hacer el trabajo que le corresponde a Dios, lo queremos hacer nosotros. Pero mira, yo ya casi vamos terminando. Yo quería, cuando esta mujer llegaba y seguía pecando, él la llevó a su casa nuevamente. Y ella siguió, regresó a su casa y cayó y volvió y volvió y volvió. ¿Cuántas veces nos dice Dios que debemos perdonar? 70 veces 7, ¿verdad? Mire lo que dice capítulo 3 de Oseas, el versículo 1 dice, yo me imagino, antes de continuar, yo me imagino que, parafraseando acá, y yo cuando estaba leyendo esta parte, yo me imagino que Oseas le decía, pero Señor, si me pones en esta situación, que ahora resulta que esta mujer se fue a revolcarse en su pecado nuevamente, y tú me estás diciendo a mí que yo tengo que irla a buscar y con amor recogerla y traerla nuevamente y seguir amándola. Y Dios le dice, pues sí, eso es lo que yo quiero que tú hagas, porque es exactamente lo que yo estoy haciendo con mi pueblo y mi pueblo me está traicionando. Y sin embargo Dios, cada vez que llegamos y pecamos y volvemos, Él nos abraza. Mira la historia del hijo pródigo. Dice que a pesar de que Él fue y se revolcó en el pecado y todo, Dios vino y lo abrazó. Porque esa es la misericordia de Dios. Dice, y me dijo otra vez Jehová, hablando el profeta Oseas, dice, ve, ama a una mujer amada por su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Dice también el versículo 2, la compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y un homer y un medio de cebada. ¿Quién no recuerda este versículo aquí? Que dice que ¿con qué nos compró Jesús? A precio de sangre. Imagínense el amor. Vamos rápidamente a 1 Corintios 7:23 para reforzar 1 Corintios 7 versículo 23. Por precio fuiste comprado, no os hagáis esclavos de los hombres, porque dice que ella estaba esclavizada. ¿Qué dice también Primera de Pedro 1, 18, 19? Alguien que lo busque rapidito y lo lea. Primera de Pedro 1, versículo 18 y 19. Dice, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Exactamente, así Él nos encontró, pero Él nos compró con la sangre, con un precio, con la sangre incorruptible, que solamente es la sangre de Cristo. Y yo para terminar, yo quiero, porque dice que usted sabe, si usted lee más adelante la historia, los hijos de Oseas, Jezreel, que se llamaba Yo Esparciré, dice que él cambió los nombres. Ustedes lo van a ver ahí en el versículo, si ustedes van al versículo 2 al versículo 1 del capítulo 2, ustedes van a ver ahí que él le cambió. Ya no se dice Lo-Ruama o Loami o Jezreel. Ahora él solamente le pone un nombre, dice Ruama, Ami, porque le quitó la primera parte, porque dice que Dios cambió los nombres para cambiar el significado. El significado de Lo-Ruama quería decir no amada. Y después cuando él cambia el nombre dice amada. Igual también le hace a Lo-Ami, que decía no es mi pueblo, y él le cambia al Ami, solamente dice pueblo mío. Y en el nombre de Jezreel, el primer hijo que concebió con esta mujer fue Jezreel, y dice pues el nombre de Jezreel significa yo esparciré, y él cambió ese nombre y dice yo sembraré. O sea que él nos da un nombre nuevo a cada uno cuando volvemos. Dice que cuando lleguemos al final de todo esto, dice que vamos a tener un nombre nuevo en los cielos. Y esto lo vamos a corroborar aquí en el capítulo 2, versículo 17 de Apocalipsis. Vamos rapiditamente y con esto terminamos.
capítulo 2 de Apocalipsis, el versículo 17. Dice, el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca está escrito un nombre nuevo en el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros en este caminar con el Señor. Esta es la esperanza viva, ese es lo que estamos esperando, esa es la fe que tenemos, como lo dice en Hebreos 11:6, como describe la fe. La certeza de lo que se espera, y es la convicción de aquello que nosotros no vemos, pero que sabemos que va a venir. Y es por eso que nuestra mente, nuestro norte, todo, nuestra vida, nuestro pensamiento, todos tienen que ir dirigidos a Dios. Porque sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas, dice la palabra, ocurren para bien. Entonces sabemos que Él tiene un propósito, independientemente de que muchas veces veamos cosas ilógicas en nuestro caminar con el Señor. Él nos dice a nosotros, quiero que sea de esta forma, porque así es que yo quiero y así es que yo voy a mostrar a mi pueblo. Entonces, hermanos, gracias, porque Él quiere que nosotros no perdamos nuestra convicción. Y aquellos que siente uno que se están perdiendo, que se están yendo, para eso también tenemos el poder del conocimiento de la palabra, para poder ir a esa persona y decirle, el Señor ya no quiere que vuelva. Entonces también tratarlo con amor, con ese amor filial, un amor fraternal, y traerlos a que puedan gozar del amor ágape, que es el amor de Dios. ¿Le quería decir algo? Este libro, Dios tiene un propósito con Josué y el pueblo de Dios. Básicamente lo que nos está hablando también es el amor. No importa lo que suceda, no importa por dónde tú vas. Dios vino y nos rescató, y Él le quería enseñar a José que él tenía que amar. Amén. Por eso le decía a él que él tenía que aceptar a su esposa para atrás. ¿Ven? Porque nosotros no tenemos que dejar llevar por él. Está bien que pase un adulterio, no estoy diciendo hágalo, no, eso es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que Dios dice que esto es para la muerte. No importa el pecado, hay que arreglarlo, ¿entiendes? Y amarnos unos a los otros. Dios tenía ahí un propósito con Josué y su pueblo. Amén. Así Y la es. ramera. Amén, así es. Gloria a Continuar así como Él iba y decía, sigue amando, sigue amando, Amén. sigue amando. Ese era el propósito. Él quería hacer entender a su pueblo. Hay que A pesar de que amar. su pueblo estaba en pecado, Él lo seguía amando y usó a Oseas para ese propósito. Gloria a Bueno, Dios. gracias hermano, Dios le bendiga. Hermana, usted si nos puede despedir en oración, por favor. Buenísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta bendición, Señor, de tu palabra, que es estudiarla y aprenderla. Señor, ayúdanos a ponerla en práctica cada día, Señor, porque tú vienes por una iglesia pura y sin mancha, Señor. Ayúdanos, Señor, Padre, a estar cada día firmes, Señor, a que no te fallemos, Señor, a que podamos hablar al perdido, que podamos abrir nuestra boca, Señor, y dar ese amor tuyo reflejado a otros, Señor. Ayúdanos a ser luz en medio de tantas tinieblas, Señor, y a reflejar el verdadero amor tuyo a otros, Señor. Padre, bendice a todos los que están aquí, Señor, Padre, y llénanos, Señor, de tu amor y tu Espíritu Santo cada día, Señor. En el nombre de tu amado Jesús. Amén.